Buenos días, amigos. Periscopio 236 en la numeración de Periscope, pero en realidad 836 para nosotros. Ayer os estaba buscando una imagen del Deutsche Bank, mejor dicho, del Deutsche Bank interrelacionado con todos los grandes bancos de inversión del mundo, y hoy lo tenemos aquí y os lo voy a poner. Esta era la imagen parcial de las relaciones del Deutsche Bank, que está en el centro y que tiene ese tamaño para que os hagáis una idea, y hacer la foto que sería lo mejor para vosotros. Las relaciones con el HSBC, uno de los bancos más podridos del mundo y además de los más grandes. Tenéis aquí también Wells Fargo americano, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley. Tenéis lógicamente el Goldman Sachs, faltaría más, Standard Chartered, y hay otros muchos, por ejemplo los japoneses, el Mitsubishi, Sumitomo, y otros bancos, digamos, del norte de Europa, del Reino Unido y demás, que tienen su importancia. Os pongo ese cuadro más que nada porque en el fondo es nuestro referente para los próximos días, meses y a lo mejor años, quién sabe, aunque no lo creo. La realidad es que el Deutsche Bank sigue igual que estaba, quebrado, 50 y tantos billones de euros de agujero, de verdad, bueno, de un agujero multiplicativo, que se puede multiplicar, como os he dicho otras veces, hasta por 10, si no es más. Entre otras cosas porque los derivados tienen ese problema y ese defecto, que hay gente que al comprar lo que llamaríamos el CDS correspondiente al CDO, o sea, hay un título de deuda, hay un CDS que de alguna manera es como una especie de seguro. Tú pagas por el seguro pues un 1%, un 5%, un 10%, pues si es 1% y el día de mañana se incumple el pago de la deuda, pues puedes recuperar por 1,100. Si has pagado un 5, recuperas 20 veces lo que has metido. Si es 10, recuperas 10. O sea, el agujero del Deutsche Bank es un agujero que se multiplica. Por 5, por 10, por 20, hasta por 100 podría ser. Entonces, no hay que olvidarse de esto. El Deutsche Bank tiene una gran importancia en Alemania y, por lo tanto, tiene capacidad para cargarse Alemania. Tiene capacidad para cargarse el Banco Central Europeo y tiene capacidad para cargarse el euro. No lo olvidéis. El euro puede desaparecer del mapa y, por lo tanto, la gente que tiene euros tiene que tener mucho cuidado. Pero el euro al caer podría también extender su radio de acción por las bombas atómicas, ya sabéis que son maravillosas en lo negativo, y que por lo tanto lo que es simplemente unos gramitos de uranio se transforman, cuando consiguen la masa crítica, en explosiones enormes que alcanzan kilómetros de distancia. Bueno, amigos de Periscope, amigos de todo el mundo, porque la realidad es que lo que aquí se va a defender, lo que aquí estamos tratando es un movimiento que se llama 7 jaques, un movimiento que lo podríamos llamar un movimiento postcapitalista que intenta conseguir de los gobiernos que se vayan formando ahora en los próximos tiempos, que haya un apoyo decidido al paso del capitalismo, fracasado totalmente en su fase neoliberal, el pase al postcapitalismo, que aceptamos que convivirán un tiempo razonablemente largo y viviremos algo así como un postcapitalismo capitalista. Postcapitalismo capitalista, no olvidéis esto. No es un postcapitalismo socialista, no, el socialismo está muerto. No es un postcapitalismo comunista que me dicen algunos, no, el comunismo está muerto. El capitalismo lleva en sus genes en estos momentos y en los errores que ha cometido su muerte anunciada. Lo único que no sabemos, hemos hablado ya mucho del capitalismo,
Lo que no sabemos es el cuándo. Lo que sí que está claro es que se está debilitando y, repitiendo porque es importante que lo conozcáis, y además lo conozcáis bien, este cuadrito nos define el capitalismo, lo que es, lo fuerte, la gran, digamos, fuerza que ha tenido, porque había ideas enormes dentro del capitalismo, si no lo hubieras vivido durante tantos tiempos. Pero sin embargo también os estoy diciendo que en los últimos tiempos el neoliberalismo, tras cargarse el sistema financiero, ha cometido estragos. Entre otros, que los mercados en los que se basaba el capitalismo se disuelven, que los derechos de propiedad ya no son inviolables y que la relación entre trabajo y salarios se ha roto completamente. Dejamos pues el capitalismo, que para vencerlo hace falta traer otra doctrina que tenga tanta fuerza o más que el capitalismo y que nosotros creemos que la tenemos. No es broma, pero os puedo asegurar que somos unos adelantados a nuestro tiempo. El poscapitalismo va a ir muy rápido, pero la gente no tiene ni pajoletera idea de lo que supone lo que es. Sí que ven que pasan cosas en el mundo que suponen grandes cambios, pero la realidad es que nadie tiene ni pajoletera idea. Por hacer un referente, Pablo Iglesias ayer en la televisión. Pablo Iglesias se ha quedado ya sin discurso, porque a estas alturas hablar de Gramsci, del italiano Gramsci, hablar del argentino Laclau, es una broma pesada. O sea, Pablo Iglesias se ha quedado, por decirlo de alguna manera, en el poscomunismo, la búsqueda de un poscomunismo que no había manera de encontrar, la búsqueda de encontrar en otros ámbitos masas sociales que pudieran seguir avanzando, pero la realidad es que, como casi todo el mundo, los populismos que propugna Laclau o que de los que habla Rejón son populismos que normalmente tienden a ser de algo que ya está muerto, que es la izquierda. La izquierda está completamente muerta, no hay posibilidad alguna. O sea, hacer un partido, conseguir 5 millones de votantes y luego pretender que ese partido se parezca a la socialdemocracia del norte, de Dinamarca, que decía alguna vez, que se parezca a la socialdemocracia sueca, es que es demencial. La izquierda, los proyectos de izquierda están todos y cada uno muertos, completamente muertos. Pero hay otra cosa peor, o mejor, por decirlo de otra manera. Los proyectos de la derecha europea, cristiano-democracia, los de Baviera, los proyectos de Sarkozy en Francia, los proyectos de cualquier partido de derechas europeo, los proyectos europeos están muertos de derecha y de izquierda. Entre otras cosas, porque han muerto unos, porque en los últimos 30 años se plegaron a lo que decían los neoliberales, y otros, que estoy hablando lógicamente del Partido Socialista Español, del italiano, estoy hablando de la socialdemocracia alemana. No es extraño que partidos que habían tenido millones de votantes, muchísimos, más de 10 millones de votos, muchos de ellos, hoy día hayan caído prácticamente a menos de la mitad de los votos que tenían. Los partidos de izquierda europea están muertos. Los partidos de derecha europea tradicionales que se han apoyado en el liberalismo, neoliberalismo y demás, están muertos. Los economistas que defienden y que dicen chorradas como que gracias a Mario Draghi se salvó Europa, ¿qué coño se va a salvar Europa con Mario Draghi? Mario Draghi no dio más que una patada para adelante y en realidad lo que ha hecho es embadurnar y meter deuda por todos los rincones de Europa
deuda que es completamente impagable. Y la deuda, como podéis imaginar, va ligado a billetes fiat, y vuelvo a repetir lo de los billetes fiat. Billetes fiat son billetes que no tienen detrás ningún tipo de respaldo físico, monetario, de productos como puede ser el oro, la plata, incluso productos alimenticios. Una moneda fiat es una moneda que no tiene ningún tipo de respaldo. Y el euro no solo no tiene ese respaldo, sino que nunca ha tenido ni siquiera la posibilidad de defenderlo como lo hace Estados Unidos con el dólar, cuando utiliza la Navy, cuando utiliza las fuerzas armadas terrestres y las fuerzas aéreas. Esta es la realidad. Hoy el dinero fiat, proviene la idea de dinero fiat, se utiliza en el mundo anglosajón, en España casi nadie lo habla. El dinero fiat viene de aquello de hágase la luz que dijo el Señor en la Biblia, fiat luce, hágase la luz, y la luz se hizo. Y luego más tarde un experimento horroroso que puso en marcha Nixon con sus colaboradores fue el fiat money, hágase el dinero sin tener ningún respaldo detrás, fiat money. Por eso se llama hoy día el dólar, el euro y demás monedas que circulan por ahí, dinero fiat. Nada más, no tiene más importancia, pero de ahí proviene el nombre. Nosotros, el movimiento Siete Jaques, que está hablando de un poscapitalismo capitalista, en el sentido de que coge lo bueno del capitalismo e introduce todo lo que el neoliberalismo y capitalismo han creado y los está destruyendo, pero que sin embargo sirven para un mundo nuevo y seguramente muchísimo mejor. Somos unos adelantados los que defendemos el movimiento Siete Jaques, que no solo lo defendemos en España, no, hermanos, o compañeros o amigos de todo el mundo. Lo defenderemos perfectamente y lo podemos defender en Chile, lo podemos defender en Argentina, lo podemos defender en México, en Brasil, lo podemos defender en toda Sudamérica, pero igual lo podemos defender en China, en la China del Partido Confucionista Chino, por llamarle de alguna manera. En China se puede defender perfectamente un planteamiento poscapitalista, o esto que llamo yo movimiento poscapitalista, que se conjuga con el capitalismo para ir a encontrar lo mejor como una solución de salida para unos grandes problemas mundiales que tienen difícil solución en estos momentos. Somos avanzados, compañeros. Podéis montar el movimiento Siete Jaques en Chile perfectamente, lo podéis montar en Brasil, se puede montar en China, lógicamente pidiéndole al Partido Comunista Chino que permita que salga adelante, porque en el fondo los errores que están cometiendo y que no saben resolver están resueltos aquí, en el poscapitalismo que estamos proponiendo. Quien dice esto en la India, en esa India que ya va dejando las castas a un lado y que poco a poco va saliendo de aquella terrible desigualdad con nuestro viejo, mejor dicho, nuestro joven viejo amigo Narendra Modi, un gran tipo con el que estamos en contacto desde que llegó a la presidencia de la India, pero que no obstante, o sea, primer ministro de la India, pero que lo conocíamos ya varios años antes. Decimos que el movimiento poscapitalismo, el movimiento Siete Jaques, que en el fondo lo podríamos llamar poscapitalismo capitalista, es la solución para los problemas que tenemos en el mundo. Es una solución para todos, gente de izquierda, gente de derecha, gente de centro, gente de todo tipo de razas y religiones. El poscapitalismo, lo único que tenemos que conseguir es impulsarlo hacia adelante en todo aquello que está teniendo grandes éxitos. Vamos a ver entonces temas para que no se nos escape nada y repitamos de alguna manera lo que consideramos más importante. El poscapitalismo tiene una serie de elementos básicos, que es la tecnología punta, lo más avanzado en tecnología del mundo, que heredamos del neoliberalismo, curiosamente, con nuevos valores, nuevas conductas, nuevas normas y un nuevo ser humano completamente diferente al ser humano del siglo XX.
El ser humano del siglo XXI es diferente. Iremos avanzando en todos estos detalles. Aquí os habla también de que los tres grandes impactos tecnológicos que ha culminado casi el neoliberalismo y que ha provocado su destrucción, porque el neoliberalismo está muerto, no lo olvidéis. Quien no está muerto es el capitalismo. El capitalismo, mejor que mal que bien, como puede, pero está mutando y tratando de resolver problemas, los problemas que tiene. Yo creo que no los podrá resolver y es por lo que estoy convencido de que la solución está en el poscapitalismo. Insisto al amigo Pablo Iglesias que hablar de Laclau y de Gramsci en estos momentos es ridículo. Hablar de alguna forma de politizar el dolor, es decir gilipolleces a la gente, o recupera la frescura o se lee y escucha estos periscopios para aprender lo que es el poscapitalismo que viene, o ya se puede retirar porque no tiene absolutamente nada que hacer. El movimiento Siete Jaques le propuso facilitarle un programa de gobierno económico de categoría. Como siempre, Pablo Iglesias va dando tumbos, de repente busca dos abuelos del mundo de la economía del año 1970, después busca, como digo, lecturas de políticos como Laclau y Gramsci, también de los años, no de los 70, ya casi de los 60. Todo desfasado, sin ninguna posibilidad. Le ofrecimos la posibilidad de tomar un programa y de alguna manera embeberse en lo que supone el movimiento Siete Jaques. Siete, número mágico, jaques, siete jaques mates para temas fundamentales del neoliberalismo pasado. Estaba diciendo que los impactos tecnológicos que nos ha traído el neoliberalismo y que los aprovechamos son la informática. La informática que tiene la capacidad, desgraciadamente, de reducir la necesidad de trabajo. Y debilita por descontado algo que es básico, la relación entre trabajo, salarios, capital. Todo ha cambiado. El trabajo también. Seguiremos hablando con mucho detalle, pero lo que es indudable es que el Gremlin del trabajo no ha podido ser controlado por el neoliberalismo. Al igual que el Gremlin de los mercados financieros, del dinero, el Gremlin de los mercados financieros y del dinero no ha sido capaz de entenderlo. Y al no ser capaz de entenderlo, permitió que los brokers, que los bancarios que trabajaban para los grandes bancos de inversión, emitieran millones de productos financieros y se cargaran prácticamente todo el sistema financiero mundial, sin remedio de ninguna clase. Lo de Lehman Brothers es simplemente un temblorcito. Lo que viene es mortal de necesidad. Os decía que en el poscapitalismo es muy importante la informática, los impactos tecnológicos, los bienes informacionales, la tecnología 3D, como se explicaba ayer, la tecnología robótica, pero la 3D es más todavía. La tecnología 3D es tan impresionantemente maravillosa que es capaz de diseñar cualquier cosa que se os ocurra. Imaginemos, por poner un caso concreto, un tren Alvia y hacerlo perfecto, que los par de vuelco de cualquier tipo de coche del convoy sean perfectos, que no pueda volcar nunca. Se puede conseguir con la tecnología 3D. No pasó en Angros, murieron 80 personas por un mal diseño, por no haber utilizado tecnologías que ya estaban a su disposición. Algún día querremos responsables de Talgo, de Bombardier, de Renfe, de Adif, del Ministerio de Fomento a nivel de ministros, subsecretarios, hoy de ministros de Justicia. Exigiremos responsabilidades por todo lo que pasó y por todo lo que se ha ocultado y porque en estos momentos la justicia no está yendo a donde tiene que ir, que es que aparte de los problemas de comunicaciones hay que resolver y aclarar el diseño de un tren que es un diseño de TVO, un diseño Frankenstein, como dicen los gallegos. Bien, ¿qué está pasando con estas tecnologías 3D, con los robots? Pues que están jorobando completamente los mecanismos de formación de precios con lo que se estaba jugando en el siglo XX. Quiero decir, en la medida que vamos hacia la perfección,
Cada vez necesitamos menos trabajadores, desgraciadamente, en los sectores industriales. Y es un tema que hay que resolver, y el poscapitalismo no le queda más remedio que ya desde hoy y ir apuntando, porque vamos a ir dando a lo largo del tiempo como 50 medidas y posteriormente otras 50 y otras 50 más, que en el fondo son básicas, que hay que resolver, porque el poscapitalismo también trae sus problemas. Los robots en la industria del automóvil eliminan trabajadores, como es natural. La informática, lo que estábamos diciendo, la informática reduce la necesidad de puestos de trabajo. La robótica pasa exactamente lo mismo. Tenemos que resolver entonces un problema. Si en el mundo el 50% de los jóvenes no tiene trabajo, tenemos que conseguir que todos los países a los que hablamos, y vuelvo a decir que el movimiento 7 Jaques puede ser el movimiento 7 Jaques chileno, perfectamente como lo puede ser el movimiento 7 Jaques chino, tenemos que considerar ya, desde hoy mismo, que hace falta un impuesto negativo sobre la renta, porque lo que se había hablado de una renta básica para todo el mundo es completamente imposible. Pero sí que es posible un impuesto negativo sobre la renta que permita una vida digna a los más desfavorecidos. El que no tiene ningún ingreso, pues lógicamente el impuesto de la renta negativo de personas físicas le dará una compensación, porque tendrá que salir por parte de las haciendas de cada país a devolver a esa persona que no tiene ningún tipo de ingresos. ¿Qué ingresos tiene que tener? Los suficientes para poder salir adelante. Quiere decir, poder comer, poder dormir bajo techo, poder tener ropa, poder tener la energía eléctrica. Eso el impuesto de renta negativo lo puede conseguir, y hay que apuntarlo. Y no hacer como Pablo Iglesias, que lo pone como punto fundamental en las elecciones europeas, y a las siguientes elecciones se acojona porque le dice que la renta básica no se puede pagar. Claro que no, pero sí que se puede pagar, sí que se puede, a través del impuesto de la renta a personas físicas, dar una compensación a la gente que no tiene ningún tipo de ingresos. ¿Con qué? Punto número 1, impuesto de la renta negativo, impuesto negativo sobre la renta de personas físicas, un punto clave del poscapitalismo del que estamos hablando. El poscapitalismo nos trae nuevas formas de propiedad. Ahora nos acaban de decir hace un momento que hay nuevos premios Nobel de Economía. Los últimos premios Nobel, en un 80%, han sido un desastre. Quiere decir que la Academia Sueca no tiene pajoletera idea de esto que estamos hablando de poscapitalismo. Ahora le dan el Nobel a dos economistas que hablan de la teoría de un nuevo contrato. Muy bien, nos parece fantástico. En la medida que sigan con las líneas anteriores, pues tendremos que decir que los premios Nobel de Economía, maldito para lo que sirven. Seguimos hablando entonces del poscapitalismo tal como lo entendemos. Yo decía ayer también que hay que proteger los proyectos poscapitalistas, transformando masivamente las prácticas de los gobiernos actuales, de derecha y de izquierda. Hay que tener esto clarísimo. El poscapitalismo requiere como poco que los que estén al frente de los gobiernos sean inteligentes. Quiere decir que no podemos tener un presidente de gobierno inepto total, analfabeto en temas económicos, sociales y políticos, como podría ser Mariano Rajoy en España, o como lo han sido en el pasado y aún hoy en el presente, analfabetos económicos como Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, y sus vicepresidentes, vicepresidentas y ministros. No están preparados para lo que viene, pero si es que encima son corruptos, el propio presidente de gobierno, hoy en funciones, corrupto hasta las cachas, con un partido corrupto completamente, este señor no puede ser presidente de gobierno de nada, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Esta es la realidad y lo tiene que tener muy claro los socialistas y todos los partidos del arco parlamentario español, que están dando un ejemplo para morirse. Terrible. Más les valía ir pensando y escuchando lo que decimos acá. Hay que ir hacia el poscapitalismo y hay que olvidarse de este tipo de partidos que consideran que estar en política sirve para hacerse rico, para medrar y para vivir del cuento. No puede ser. En España hay que cambiar muchísimas cosas, pero lo fundamental es lo que estamos hablando. Está por dentro, tiene que ser la esencia, al igual que el capitalismo fue esencia de todo lo que hubo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Hoy día el poscapitalismo tiene que ser lo que nos permita evolucionar y cambiar. Los modelos políticos tendrán que cambiar, la propiedad privada tendrá que cambiar en el sentido de que ya no será inviolable. La formación de precios en los mercados, desgraciadamente, está cambiando a una velocidad impresionante y hay que facilitarla. Los gobiernos no pueden poner puertas al campo. Las compañías eléctricas, las multinacionales, no pueden intentar impedir cosas racionales. Si el sol es barato, como os decía ayer, pues hay que facilitar la energía solar, pues que nos puede ahorrar casi un 10% de la renta el día que tengamos energía solar o energías renovables como las eólicas. Esta es la realidad y por lo tanto no tiene sentido que se legisle para proteger a compañías que ya están quebradas antes de tiempo. Mi recomendación al que tenga acciones en Iberdrola y demás, que las vendan cuanto antes, porque habrá un día en que no valdrán absolutamente nada. Al igual que habrá un día que no valdrán nada las acciones del Banco Santander, del Banco Bilbao Vizcaya, del Popular, del Sabadell. Y el desconocimiento, ahora hablo de España, es tan grande, que hay gente que está maravillada de un centro que ha organizado el Sabadell o la Caixa, que están muy bien, faltaría más los centros. Lo que no está bien es la situación financiera ni del Sabadell, ni del Popular, ni de ningún banco español, y incluyo lógicamente el Santander y el BBVA. Y os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo se funciona por el mundo. En España hubo una empresa que se llamaba Indra, que se quedaba con los trabajadores de todas las empresas españolas a los que les sobraban unidades completas, digamos, de actividad, normalmente servicios. ¿Qué hacía Indra? Cogía todos esos personajes, cogía todo el personal que sobraba de empresas que ya funcionaban bastante mal. Bien, en estos momentos la presidenta del Santander, que no es ninguna joya, dicho sea de paso, me refiero a una joya por el intelecto, por la inteligencia, por la capacidad de gestión, desgraciadamente, Ana Botín, ¿qué está haciendo? Seguir las instrucciones de los bancos americanos, que tienen además una parte importante de su capital. Y, por ejemplo, comprar la banca minorista en Argentina del Citibank, diciendo las noticias que se convertirá en el banco con mayor banca minorista de Argentina. Ana Botín ya tuvo que salir corriendo de Argentina años atrás. Y el expresidente de Indra tuvo que dar la cara por ella, porque si aparecía por Estados Unidos la podía ser detenida por el FBI. Esta es la puñetera realidad de nuestros grandes bancos, el capitalismo sin capitalistas español, que en el fondo no dependen de intereses españoles, sino de intereses foráneos. En este caso norteamericanos en buena medida. Pero lo que sí que está claro es que Ana Botín no pinta más que lo que pinta. Para mí, nada. Y menos cuando su banco está completamente tocado, al igual que los grandes bancos españoles, en los que no habrá que tener dudas en que se cierren en su momento, porque maldita la falta que hacen. No dan crédito, ya no sirven para nada. El dedicarse a pagar los recibos de la luz, del teléfono, del agua o de las basuras, para eso no necesitamos el Banco Santander, nos lo va a hacer mucho mejor Apple, o nos lo va a hacer mucho mejor Google, o quien queráis, hasta Alibaba podrá hacerlo. Bien, sigo hablando de poscapitalismo y os he dicho que no podemos tener un presidente de gobierno, ni aquí ni en ninguna parte de Europa, que no entienda lo que está pasando en estos momentos. No podemos tener gente tonta, inane, que además se venden completamente a intereses foráneos, como es el caso de Rajoy y Zapatero con Alemania. Es que es demencial, pero es que los bancos hacen exactamente lo mismo con Alemania, con el Banco Central Europeo. No podemos consentir que nuestros bancos, que encima están quebrados, estén simplemente para que un día un país quebrado como Alemania pueda tratar de expoliarnos, digamos, en base a los créditos que ha concedido España, pero en base a unas operaciones que, en mi opinión, son completamente fraudulentas y que, por lo tanto, hay que atacarlo decididamente. España no puede pagar su 1,5 billones de deuda y, por lo tanto, habrá que justificar claramente por qué de ese 1,5 billones, la mitad por lo menos fue concedido por Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, pero sobre todo Alemania, en una operación fraudulenta. En su día lo explicaremos. Bien, os decía, tecnología en el poscapitalismo básica,
pero reduce el número de trabajadores que pueden estar ocupados. Por lo tanto, hemos dicho, hay que sustituir, hay que preparar ya un impuesto negativo sobre la renta de personas físicas. Del Gremlin del trabajo, del Gremlin financiero del dinero hemos hablado mucho y seguiremos hablando más todavía. No dejaremos de hablar un solo día del Deutsche Bank antes de que quiebre. El mundo está cambiando, la producción también. La producción cada vez más será producción entre iguales. Esta es la realidad. Hay cosas, lógicamente, muy importantes. ¿Qué está pasando al capitalismo? Ese capitalismo que va menguando a su manera, pero no olvidéis nunca, con una fuerza impresionante. El capitalismo está transitando por un terreno, el terreno de la globalización, que le está perjudicando mucho. Como sabéis, nos hemos opuesto, los que creemos en el poscapitalismo, nos hemos opuesto, pero decididamente en todo el mundo, contra los tratados que se quería firmar entre Estados Unidos y Europa. Nos hemos opuesto también a otro que nos afecta menos, pero que indudablemente nos afecta, porque los problemas son globales. Y por lo mismo, cuando el movimiento 7Hack está defendiendo el poscapitalismo en China, pues lógicamente tenemos que defender también que el tratado que se formalizaba entre Estados Unidos y todos los países asiáticos, menos China, no debe salir adelante, porque ni los propios Estados Unidos lo quieren, y con mucha razón, porque el poscapitalismo también es para Estados Unidos, amigos. Indudablemente tenemos que ver. Estados Unidos también está por el poscapitalismo, ninguna duda, por una razón muy simple, porque los americanos son pragmáticos, y aunque tienen sus problemas, siguen siendo pragmáticos. Son conscientes de que ya no son la primera potencia mundial y tratan de encontrar soluciones a los problemas del mundo. Y por descontado que hay que contar con los Estados Unidos para resolver problemas. Al igual que tenemos que conseguir resolver los problemas de Europa, que en estos momentos seguramente es el continente que más graves problemas tiene y que corre peligro prácticamente de retroceder, pues qué os diré yo, 30, 50, 100 años. Todo es posible cuando no eres capaz de enfocar y resolver los problemas del sistema financiero europeo, que no hemos sabido ni siquiera enfocarlo. Nosotros entrar en el euro fue una barbaridad y hoy día pues tendremos que ir pensando cómo conseguimos salir de él, solos o en colaboración con otros países, pero tenemos que tener muy claro que cualquier día, cualquier mañana nos podemos encontrar con que el euro se cae y los cajeros no nos suministran dinero. Por lo tanto, el Estado español, los servicios de seguridad, el Banco de España tienen que preparar planchas de billetes por si necesitamos volver a una peseta, no como la de antes, que era de pequeño valor, pero sí una peseta con mayor valor que nos permitiera, por lo menos, continuar con las transacciones económicas normales. Bien, hay mil cosas más de las que hablar, pero vamos a ir, por decirlo de alguna manera, a temas que merece la pena que conozcamos de lo que está pasando por el mundo. Decía antes que en el poscapitalismo capitalista la economía de la información es impresionantemente importante. O sea, la economía de la información hace que la relación entre el pensamiento y la acción vuelvan a tener un sentido que no lo han tenido a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando Carlos Marx estaba en un tugurio allá en Londres, trabajando cuando tenía ganas, porque la verdad que elaborar el Capital le costó un siglo, por decirlo de alguna manera. Tuvo que vivir gracias a Engels, que le echaba una mano para que pudiera subsistir. Pero Carlos Marx, que ha sido uno de los pensadores más importantes de la historia, sin dudas de ninguna clase, y del que hoy día, si tuviéramos que escoger algo, ¿qué podemos recoger de la obra de Marx? Pues seguramente la teoría del valor-trabajo. Es curioso porque fue esto el motivo por el que yo estudié económicas hace años con un profesor de económicas de la Facultad de Barcelona que se llamaba José Ramón Lasuel, un buen economista, un buen profesor, cuando estaba estudiando ingeniería. Pero, hablando de la teoría del valor-trabajo, me convenció, y es curioso que hoy, unos cuantos años ya han pasado desde entonces, de aquello que me gustó y que me hizo hacer la carrera de económicas en Barcelona,
hoy día es lo único que yo rescataría de la obra de Marx. La única posibilidad, la única teoría que existe para valorar lo que vale un iPhone de verdad, para valorar lo que vale la energía eléctrica, para valorar lo que vale un satélite que lanzamos a la Luna, es lo único que se rescata, en mi opinión, de Marx, pero merece la pena. Pero estaba tratando de decir que estos pensadores, que eran revolucionarios a su manera, pues no tenían nada que hacer, porque era casi imposible que de aquel tugurio pudieran ir muy lejos. A la taberna, beber unas cervezas, hablar con trabajadores que estaban en huelga, alguna vez un viaje a París, otro viaje a Alemania, pero en realidad no había posibilidad alguna de juntar pensamiento político, genial incluso, y acción, desarrollo de la acción política. Eso lo tenemos hoy a nuestra disposición. O sea, muy importante la idea esa, vital. Para que no se nos vaya el hilo, porque quiero llevaros por este territorio, decía, el poscapitalismo, insisto, pensamiento, acción, pueden ir juntos, porque tenemos la posibilidad de entrar en los ordenadores, de entrar en Internet, de ver todo lo que se produce, todo lo que desarrolla, todas las corruptelas de Mariano Rajoy y de todos sus sinvergüenzas, todas las corruptelas de la propia justicia. Lo vemos todo, lo sabemos todo y solo hace falta que nos comuniquemos y que movimientos como este, que son para gente inteligente y gente normal, faltaría más, puedan realmente imponerse a lo largo y ancho del mundo, porque en este momento, os doy mi palabra, no hay nada ni parecido con la riqueza que tiene. Trataremos en algún día de condensarlo, pero ir cogiendo las ideas, ir apuntando. Decíamos, pues, que la posibilidad de juntar pensamiento y acción, ahí está. Nos lo ha facilitado el poscapitalismo como ninguna otra cosa en el mundo. Hablamos también de la ingeniería de alta tecnología y os he hablado de la tecnología 3D, que permite no cometer errores cuando lanzas un proyecto. Primero lo pruebas con materiales virtuales, incluso a veces simplemente con planos. Y compruebas que funciona a la perfección. Y esos planos los puedes diseñar aquí o los puedes diseñar en la India o los puedes diseñar en Suecia. Lo bueno que tiene este poscapitalismo es que tienes acceso a todo el mundo y cada cual puede ir a una velocidad, un paso, a un ritmo diferente. Insisto, la tecnología de 3D nos ha permitido prácticamente no tener errores en los diseños y poderte fabricar un producto como este iPhone que tengo aquí, que es espectacular por la tecnología que tiene. Hay más tecnología en este aparatito que toda la tecnología desarrollada en el siglo XX. Esta es la realidad. Y no hablo de otras tecnologías que están desarrollando, por ejemplo, los chinos, que están desarrollando los norteamericanos y algunos países europeos, aunque menos. Seguíamos diciendo que en la sociedad de la información no hay por qué malgastar ninguna idea, y sobre todo si es buena. La tecnología, mejor dicho, el poscapitalismo, en esta sociedad de la información, puede aprovechar todo tipo de ideas, cualquier debate, cualquier sueño que pueda tener cualquier persona. Y ese sueño lo puede tener en cualquier sitio. Puede ser en una reunión informal en un bar, puede ser en una reunión en una acampada, puede ser en una reunión en la cárcel. 4 presos en una celda pueden estar pensando, debatiendo, analizando y llegando a conclusiones, y antes o después a través de Internet comunicarán y se interrelacionarán con otros. Cualquier buena idea puede ser aprovechada. Es muy importante esto. Insistía que la reducción de errores tiene como contrapartida la reducción del trabajo. Y por lo tanto, lo que he dicho, que hay que buscar algo paralelo a la renta básica, pero que sirva para funcionar. El poscapitalismo también es importante por esta facilidad que tiene, se puede modular. El poscapitalismo lo podemos trabajar en Chile, lo podemos trabajar en Venezuela, lo podemos trabajar en Brasil, lo podemos trabajar en China, en Hong Kong, en cualquier país del mundo podemos ir avanzando todos, porque en el fondo de lo que se trata es de que los gobiernos no imposibiliten, que no pongan puertas al campo. Lo que está creciendo y naciendo es mejor dejarlo circular,
que pararlo o utilizar las fuerzas de policía para impedirlo. O sea, el poscapitalismo trae, como es natural, ya podéis imaginar, que si reducimos los tiempos de producción, si mejoramos la tecnología, también los productos tienen que ser mucho más baratos. Aquí se va a acabar el cachondeo de que un monopolio fije precios y ya podéis ir pensando en lo que va a pasar en los próximos tiempos. No tiene sentido que los servicios de los ciudadanos que desarrollan los ayuntamientos o las comunidades autónomas se privaticen a favor de una panda de golfos que en el fondo, si sacan beneficios, pues es un beneficio que no les pertenece. Por lo tanto, hay que echar marcha atrás todo lo que se ha hecho a lo largo de los últimos 30 años en materia de privatizaciones, especialmente de servicios públicos. Las privatizaciones de empresas, de grupos industriales públicos que pasaron a privados, desgraciadamente el capitalismo, el neoliberalismo se las han cargado sin piedad. Ya no es posible recuperarlas. Sí que tendremos que desarrollar la industria otra vez para tratar de recuperar por lo menos un porcentaje próximo al 18%, incluso el 20%, como consiguen algunas zonas geográficas en Europa. El sector industrial, por los servicios de valor añadido que provoca a su alrededor, es vital que lo desarrollemos al máximo y si podemos tener un 20% del PIB del país, bienvenido sea, hay que luchar por ello. Decíamos también, se puede modular el poscapitalismo, se puede trabajar en distintos países del mundo, se debe trabajar a una velocidad u otra. Personas, movimientos, partidos políticos honrados pueden empezar a circular en esta travesía tan interesantísima que nos lleva del capitalismo al poscapitalismo, conjugando lo mejor de ambos. Os decía antes que los bienes informacionales, hoy día, lo que sacamos de un ordenador prácticamente es gratuito y abundante. Por lo tanto, ya no tiene sentido que alguien pretenda sacar dinero de lo que obtenemos de Internet. Yo puedo estudiar en Internet lo que quiero, puedo buscar lo que me da la gana. La economía no me la enseñarán en una facultad de economía, pero sí que me puede funcionar la economía si yo me meto en Internet y voy buscando y analizando todo lo que pasa y si de repente te aparece un pollo como Ángel Gimeno Marín emperrado en sacar adelante el movimiento 7 jaques postcapitalista, pues seguramente puedo aprender más economía que la que me podían enseñar esos neoliberales de pacotilla que funcionan por ahí. Y es porque todo lo que se hizo en economía antes del año 2000 lo podemos tirar prácticamente a la basura en su mayoría, con excepciones, como os he dicho, como la teoría del valor-trabajo de Carlos Marx y algunos modelos matemáticos que se utilizan en economía, en sociología y demás, que también son aprovechables. Seguimos hablando de que la red nos permite estar contra la jerarquía estúpida. No se puede tener gente idiota al frente de los gobiernos, que es lo que estamos sufriendo en estos momentos, ni se puede tener empresarios que juegan con ventaja, como podía ser el presidente del palco del Real Madrid. No puede ser que las relaciones entre unos golfos y otros permitan que se adjudiquen cosas que no se debían adjudicar jamás, porque tiene que ser, cuando se hace una adjudicación por el Estado, tiene que ser competitiva y tiene que primar los intereses del Estado por encima de los particulares y no tiene que jugar a favor de nadie. En España siempre se ha sabido a quién se le van a dar los contratos cuando sale un pliego adelante. Siempre se sabe quién va a ser el adjudicatario del contrato, no hay más que analizarlos. Y lo que no puede ser es que consintamos esto. Yo estoy empeñado en que personajes como Florentino Pérez Rodríguez tienen que salir ya de la palestra. Los socios del Real Madrid tienen mucho que decir en la parte que le afecta lo del Real Madrid, pero desde luego en el mundo de la empresa, este tipo de personajes, jugadores de ventaja, tienen que desaparecer ya, porque el mercado libre, y aquí vuelvo a agarrar algo del capitalismo que digo que vale, aquello del libre mercado, el mercado libre, la competencia, a veces puede ser muy positiva, muy interesante en diversos sectores, porque al fomentar la competitividad, la productividad entre empresas,
pues lógicamente los contratos se pueden conseguir por la administración central más baratos. Con ese tipo de personajes también hablaremos todos los días, con este y otros, pero desde luego Florentino Pérez Rodríguez no puede utilizar bajo ningún concepto, ningún poder del Estado para que los demás españoles no seamos iguales ante la justicia. Todos los españoles tenemos el derecho constitucional a que cuando nos enfrentamos a Florentino Pérez Rodríguez en los tribunales, tengamos los mismos derechos que él y deberes por descontado. Y lo que a nadie se le ocurriría que es presentar una querella falsa, pues hay personajes que pueden presentar una querella falsa y salir adelante. Y ahí es donde, señores jueces, ahí es donde los jueces que permiten esto pueden estar entrando en delito de prevaricación. Y por eso, en este momento hemos presentado una denuncia muy seria ante el presidente del Consejo General del Poder Judicial Español, que a su vez es el presidente del Tribunal Supremo, para darle una señal de alerta de que una especie de omertá siciliana se mueve, una ley del silencio en los juzgados, permite que personajes de este pelaje puedan salir adelante y ganar pleitos y más pleitos cuando en realidad no deberían ganarlos, sino perderlos. Un gran problema en España que supongo que también existirá en otros países del mundo, pero que en algunos como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, están bastante centrados en el sentido de que nadie pueda jugar con ventaja. En España no ocurre y por eso este tipo de personajes tiene que desaparecer de la vida empresarial. Más cositas que os podría decir es que en los últimos años, como habéis visto, ha habido muchos movimientos, desde Occupy Wall Street hasta luego más adelante el 15M español, los movimientos, digamos, de la primavera árabe con todos los problemas que tuvieron y demás. Pero lo importante de estos movimientos, de los últimos especialmente, también en Brasil por descontado, en México, cada cual con su dinámica, pero en este momento lo que tienen de importante es que se ha metido un dedo en el ojo del capitalismo. La gente que va a esos movimientos no está por aguantar el capitalismo neoliberal en su forma neoliberal, bajo ningún concepto. Se está señalando ya a los bancos como verdaderos gángsters. La gente no quiere bancos que ejerzan de gángsters. La gente no quiere bancos que desahucien a la gente por cientos de miles como ha ocurrido en España en los últimos tiempos. España es un país en eso vergonzoso, porque en el fondo heredamos la dictadura de Franco por culpa de unos socialistas y unos comunistas de pacotilla que rápidamente modificaron la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial para tener controlados a los jueces. Hoy día los jueces se sueltan, hoy día los jueces están condenando por cientos a la gente del Partido Popular y del Partido Socialista años atrás. Los partidos que se han beneficiado, que han utilizado los recursos del Estado, las comisiones que les daban a la gente a la que otorgaban contratos, Partido Popular, Partido Socialista, Convergencia y Unió, todos esos partidos que se han beneficiado de estar gobernando para llevárselo crudo e ir a las elecciones en ventaja con respecto a los demás partidos, todos esos partidos deben ser ilegalizados en España. Y con los recursos que ofrece la Constitución y algo los que ofrece el Código Penal, al señor Rajoy lo podríamos meter perfectamente en el trullo, que es lo que debemos hacer para evitar que pueda seguir siendo presidente de gobierno en España, porque esto no es tolerable, porque para los españoles es una vergüenza superior a sus fuerzas, y no lo podemos aguantar, sencillamente, y como no lo podemos aguantar, no debe ser. Para terminar, insisto que la ventaja del poscapitalismo es que nos ha puesto a nuestra disposición, amigos de todo el mundo, el poscapitalismo nos ha puesto a nuestra disposición toda la inteligencia humana desarrollada en los últimos 2016 años, y antes incluso. La inteligencia desarrollada nos la ha puesto a nuestra disposición, la tenemos ahí, solo hay que abordarla. Hay que funcionar organizadamente. Es muy importante que tengamos claro que todos los movimientos populistas que ejercen de derechas, de izquierdas,
serán un desastre. Hay algún movimiento que ha conseguido ser más transversal, lo que en el principio quería Pablo Iglesias, pero que luego, como están cantamañanas, de la noche a la mañana se convierte en un movimiento populista de izquierdas. Ridículo, especialmente porque la izquierda está muerta, los sindicatos están muertos, incluso las organizaciones empresariales están muertas porque se las ha cargado el neoliberalismo. Si no entendemos esto, no entendemos nada. No tiene sentido un movimiento populista de izquierdas como no tiene sentido un movimiento populista de derechas. Sí que tiene sentido un movimiento como el 7 Jaques, poscapitalismo capitalista, populismo también en buena medida, pero populismo inteligente. Populismo que ve los cambios que se están produciendo a lo largo y ancho del mundo, cambios que ha conseguido además el neoliberalismo, pero que se lo han cargado también. Cuando digo que se lo han cargado, ¿por qué digo esto? Vamos a ver. Los Big Data, los grandes procesos de tratamientos de datos que han conseguido, por descontado, matemáticos financieros que trabajaban para los grandes bancos, los grandes tratamientos de textos, la velocidad de ese tratamiento de textos era tal que se podían hacer millones y millones o decenas de millones, incluso millones, cientos de millones de operaciones por segundo en algún momento. Esa capacidad de tratamiento de datos también ha tenido la culpa de que se emitieran millones de productos financieros tóxicos que a la velocidad que se propagaban consiguieron cargarse todo el sistema monetario financiero internacional. No tenemos a Keynes, pero estamos los poscapitalistas, desde el amigo Mason, Ángel Gimeno y otros muchos que hay por Europa. Seguiremos con esto, amigos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, vamos a ver si entre todos ayudamos a cambiar el mundo y mejoramos, por descontado, la vida y el clima del planeta. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, Ángel Gimeno, buenas tardes en Madrid a las 13 horas 15 minutos más o menos.